Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 11, prácticamente comenzamos el capítulo 11 desde el versículo 1. Ahora estamos desarrollando el versículo 20. Si el rey monta en cólera y te pregunta por qué se acercaron a la ciudad a combatir, ¿no sabían que los arqueros disparan de lo alto de la muralla? Entonces este es el versículo 20, porque esta es una suposición, ¿verdad?, que está haciendo el jefe Joab, porque Joab está enviando a este mensajero, lleva al rey cómo fue la guerra o cómo fue la batalla, pero sobre todo para informarle lo de Joab. Aquí hay que mirar si Joab inteligentemente está diciendo Waú, que está queriendo dar parte de la batalla, y por eso le dice de esta situación de muertes o de situación de dificultades que se encontraron al atacar la ciudad y al acercarse hasta las murallas. O tal vez también David, como para despistar un poco a ese mensajero que viene y que está diciendo, porque después va a venir lo siguiente, ¿verdad? Que Omanoma Laurías, apoyando su calmata, porque upeala y tercer plan ginebe. Los dos anteriores no se ginebe. En el tercero, supuestamente él va a quedar en paz y en conciencia. Si el rey se enfada y te dice por qué se acercaron tanto a la ciudad para combatir, ¿no sabían que dispararían desde la muralla? En nuestro contexto bíblico, queridos amigos, el mensajero de Joab va a transmitir a David la noticia de la muerte de Urías. Vea este objetivo principal de Joab. Y dentro de este episodio del adulterio de Betsabé en que nos encontramos, para David ciertamente que esta noticia, eso es lo que él escribió y eso es lo que él le pidió a Joab. Y el otro dentro de la obediencia, en este sentido una obediencia malentendida porque va contra el hombre, contra la persona, va contra la lealtad misma, ¿verdad?, que están jugando en contra del mismo soldado, el soldado de una manera pero totalmente inocente. La carta lleva de su propia condena. Joab, después también está tramando cómo matarlo, es decir, siguiendo las instrucciones del rey. En el momento más recio de la lucha, de la batalla, entonces, este texto, queridos amigos, nos está mostrando cómo Joab, consciente de la gravedad de su acción militar, prepara un discurso, por si David se enoja también, o prepara para el discurso. Entonces, la Ibaí Nojina, ponían de estrategia, llévanos, o sea,
y peligroso forma, pero era el único camino para poder cumplir también con esa petición que hizo el mismo rey. Si algo lo llevaré, al frente de todo en la batalla. Y bueno, el general Joab actúa para cubrir el pecado de David, o sea que se está haciendo cómplice. De esta manera, como el poder, queridos amigos, también corrompe, no solo al monarca, sino también a todo lo que están alrededor. Aunque de ya repetí formada nada, ñamindo uimía, ya voy a andar, pues te ve peseite. Entonces, los yupimiantes en la avenida vecina al frente siempre orecomandan los tembiguay. Orecomandan, cuando hay por la tembiguay, entonces no puede haber corrupción, ¿me entiendes? Porque si el pueblo, si la gente, si los que están, los que asesoran verdaderamente son personas honestas, enseguida doña Plantata, ¿verdad? Le van a decir no. Incluso le van a denunciar. Pero a ver, bueno, a ver al revés. Yipotao, ella lleva a ver, oye, vecina, hoy la corrupta, entonces, ñande corrompe para hoy, ñande, porque ñande ya aprovecháis de la situación. Y esa es la gran tristeza, ¿verdad?, que nosotros tenemos, queridos amigos. Entonces el poder corrompe no solo al monarca, sino que también a todos sus siervos. Es una corrupción total. Ahora, la palabra hebrea, nosotros ya sabemos y hemos repetido tantas veces, la melech, que significa rey, pero connota mucho más que una simple autoridad. Implica la palabra melech aquella persona que te protege, aquella persona que tiene una autoridad ciertamente, pero que garantiza con su autoridad nada más y nada menos que la justicia divina. Protección y justicia divina, lo que dice la melech. Entonces no es solamente autoridad, se la manda, pues ya con la poder. No, sino que detrás de esto tiene que existir y tiene que haber esa protección de las juárez de Guajina, entonces, como una camiseta, pero por el pueblo y por la gente. Él hace autoridad, allá por uno, él hace allá por sea. Sino que es una protección y es una garantía de la justicia divina. Y esa es la justicia divina, ¿verdad? Nos va a hacer llegar y todos vamos a estar contentos y todos vamos a estar bien justamente por eso. Pero en este contexto, el Melech, es decir, David, se ha desviado totalmente de este rol sagrado. Se ha desviado totalmente de su rol sagrado y por lo tanto se ha transformado su poder en un instrumento de pecado, en un instrumento de corrupción. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Escúchate, pon atención. Empieza. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todos los malos. Y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo
malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera, pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo pa' afuera, dándole duro al enemigo. Tú no puedes con nosotros. Río Squad, la revelación, dándole palo y palo. Vete de aquí, vete de aquí. Ya, vámonos, ya, vámonos. Ya. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación.
creación. Con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios Todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado, siendo a ti la gloria y alabanza. Soy tu Padre, Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos, yo te espero, yo te amo. Hijo mío, acércate a mí. Dios Todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré, yo te exaltaré, un himno de alabanza cantaré, postrada en tu presencia adoraré, y en tu regazo al fin descansaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 11, el versículo 21 del segundo libro de Samuel. Nos dice así: ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerubbaal, una mujer, desde lo alto de la muralla? Le dejó caer encima una piedra de moler y así murió en Tebes. ¿Por qué se acercaron a la muralla? Tú entonces añades: ha muerto también tu siervo Urías el hitita. Queridos amigos, upeamos entonces a David.
Porque ahí posina en la ira. Porque te va a preguntar, esa es la reacción del jefe. Pero de Euromandu, mira, que eso que vos pediste, deres ahí va a llevan de hoy, la le mandó va a ereba, o más no ana Urias, ana ave, Urias ya o más no. Urias elitita ha muerto y por lo tanto aquí te entregamos, ¿verdad? Te entregamos el pedido con paquete y todo. Ah, bueno, Pepe ya chata entonces, queridos amigos, todo lo que significa esto. Dentro del contexto histórico, nosotros sabemos muy bien que las ciudades estados fortificadas usaban murallas muy altas, decíamos, ¿verdad? Y era para la defensa de la ciudad y desde los parapetos también acercarse demasiado implicaba quedar bajo el tiro vertical, ¿verdad? Vertical de los arqueros y también de todos los proyectiles que están ahí, queridos amigos. Joab aquí cita a Tebes y a Amalek, Abimelech también, que es el hijo de Jerubbaal. Pero para mostrar que la historia militar de Israel ya advertía sobre ese error. Quiere decir que aquí ya hubo casos, eso era en el libro de los jueces, cuando ya yo imagino la monarquía, ya estamos, ya yo veo que un poquitito más instruidos, ya somos una potencia, ya somos una fuerza dentro de la región, Israel, con David, y por lo tanto en Discatuña deña comenté con error con a. Y por eso te va nombrando y te va dando algunos nombres, el de Jerubbaal, el de Abimelech, y todos estos que tienen que ser entendidos y tienen que ser conocidos, por no que ya llegue en el mismo error. Aunque la David la saltó en cólera, ese que vea esa la peña en boyaitereita lleva. La belleza que había muy te bate los parapetos, upe tiro al blanco y todo también y le van a liquidar, ¿verdad? Acá ni no se mueve, muy bate y depende de lo que te mueves, bueno. Entonces, queridos amigos, en este trasfondo de guerra antiguo, una política de los informes militares es que el mensajero no informa, solo modela la reacción real. Solo entonces aquí, queridos amigos, está modelando de acuerdo y al gusto, al paladar ya ella. O sea, se me entendé información de enducea. Esta es una cuestión de marketing. Muchas veces con la marketing o me ende el resultado de acuerdo a tu gusto y paladar. Por eso que el evangelio mismo, era nada de marketing evangelio. El evangelio es muy duro y después al mismo tiempo te da la sentencia cuando dice, por sus frutos ustedes conocerán el árbol, por sus frutos. Doña mañana en duja ya esa, va la fruto, va el fruto, va la yagurecógena. Por el fruto ustedes van a conocer al árbol. Ahora, el contexto cultural antropológico, la cultura de honor y vergüenza, hacía de la noticia de derrota parcial un asunto muy delicado. Un asunto muy delicado. Como siempre, ¿verdad? Cualquier error y cualquier cosa negativa lo vuelve muy delicado. El emisario debe proteger el rostro del general y del rey. Diga, tú ahí la ola y para ahí te la ojo criticar, ella lleva, sino que tiene que transmitir simplemente lo que sabe y lo que le ha instruido, en este caso el general del ejército, Joab, que le está enviando. Y también por otra parte la del mismo rey. Se emplea un ejemplo proverbial, mashal, para normalizar la pérdida. Esto siempre pasa si uno se acerca a la muralla. Esto siempre pasa si uno se acerca a la muralla. Un mashal, una sentencia, ya una palabra ya conocida, ¿verdad? A Abellarecó otro término, siervo, ebed, en lenguaje de lealtad y de política. Es un lenguaje maravilloso, el ebed, el siervo. Yo soy la sierva del Señor, yo estoy aquí. O sea, me entrego, sé muy bien lo que significa. No es entonces, queridos amigos, una mera esclavitud.
porque también Ebed significa esclavo, ¿verdad? Pero hay que entender qué clase de esclavitud. O sea, Pablo utiliza, por ejemplo, la palabra someterse. Mujeres, sométanse a su esposo. Pero vea, por ejemplo, sométanse, porque ya entendés ahí. Una mamá está sometida a su hijo, por ejemplo. ¿Pero por qué? Y porque le ama mucho a su hijo. Hoy cuando mongaruan chupe, oye desvivían la y me muere. Y entonces, entre comillas, ahora entendemos lo que significa, ¿verdad? El ebed, el someterse, el ser esclavo de. Pero todo eso lo hacemos por amor, no por fuerza, no por una cuestión entonces de argelería, sino que por una profunda convicción en el amor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío, te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos
yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este sábado 25 de octubre. La carta siempre del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 8, versículos 1 al 11. Hermanos, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida te libró en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y como víctima por el pecado. Así Él condenó al pecado de la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no vivimos conforme a la carne, sino al Espíritu. En efecto, los que viven según la carne desean lo que es carnal. En cambio, los que viven según el Espíritu desean lo que es espiritual. Queridos amigos, más claro que esto, solamente el agua. Pero hoy en este capítulo Pablo nos dice, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo. ¿Cómo nosotros vamos a recibir la salvación? ¿Cómo nosotros vamos a realizarnos esa salvación? El Yeshua, el Joshua, todo esto, el Teshua quiere decir, queridos amigos, liberación, realización, planificación como personas, que muchos lastimosamente eso lo buscan en el dinero, en el poder, en el placer, en la irrealización. Pero sin embargo después, aquí Pablo es muy concreto y nos dice, el Señor te libró del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él es el que nos trae esta liberación y esta salvación. Y por eso, queridos amigos, como elemento conclusivo y como elemento de la lógica del pensamiento y reflexión de San Pablo nos dice, esto lo conseguimos solamente por la misericordia, el amor, la generosidad de Dios en Jesucristo, es decir, en su Hijo. Que nosotros recibimos esta liberación y realización en Jesucristo. A través de su evangelio. Como Pablo nos exhorta. Entonces un camino verdadero, un camino que nos ayuda a ser santos, nos ayuda a ser libres verdaderamente ante Dios. Y eso nos va a llevar a una redundancia, pero maravillosa, de poder ser felices, felices ya aquí en la tierra, realizándonos como personas de acuerdo al proyecto de salvación del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, el versículo 22. Partió pues el mensajero
Malachín, decíamos, llegó y contó a David todo lo que Joab le había mandado decir yo, lo que Joab le mandó decir. Es decir, aquí detrás nos está mostrando que hay una manipulación. Dentro de un contexto cultural antropológico, Peñandea, dentro de nuestra cultura, nuestra forma de manifestarnos y de actuar, el acto de enviar a alguien, el shalach famoso, es un acto de delegar la misma autoridad. O sea que el malachín, el que es enviado, el shalach, queridos amigos, por eso tiene una gran responsabilidad, pero lleva la misma autoridad. El mensajero está actuando en nombre de. Por eso es la responsabilidad demasiado grande, porque la sheja lleva a cambiar idea de cualquier otra cosa. Entonces, queridos amigos, quiere decir que no va a funcionar. A mí me gusta verme de un santo justamente que le había sucedido en su vida, ¿verdad? Sobre todo eran los primeros misioneros que venían de Europa, venían hacia América, allá. Bueno, hubo vapo la América en el tiempo de la colonia, un vapo. Pero tuvo problemas por aquí, allá, misionero. Entonces, oye, por ley superior, escribí la carta. Y entonces, imagínense, duraban meses los viajes de ir desde América, el Nuevo Mundo, volver a Europa. Y entonces, prácticamente, oñemosé ley superior, y entonces escribe una carta. Y entonces, meses duraban, ¿verdad? Entonces, y igualito, así como David que le entregó a Urías a la carta, entregaron a la ley general, ¿verdad? Y así también, dice que era seminarista. Entonces, prácticamente, oñemosé, cuando yo porta por ahí, no pinta por ahí, doy como ahí. Entonces, tojo entonces, o escribí, bebé, y le dio al mismo muchacho, al mismo seminarista, para que le lleve a su superior a Europa. Entonces recibe la carta, él va a abrir, va a leer, y ahí va a decir qué es lo que dice. O bebé Inara, él la oñemose tajala seminario y que no funciona, que tiene que ir a su casa. Entonces ahí voy a orar. Bueno, pero como duran meses prácticamente de viaje, como 3 meses, algo así, la a la Europa de mi barco iba. Entonces yo me caneo, pero vea, la curiosidad, o abrí la carta, o abrí o lea, o pilla, bebé oye, va ahí, la lenguaje Pepe, y entonces reciban ley, después mándenle a su casa, porque doy como hay. Vaya vos, pondoro paite la carta, o mombola barco, entonces un guajamos todo tranquilo, todos le reciben bien. Ojo a otro lugar, otro convento, o continúa tranquilo, mío, otro niño y cuál porque la comunicación en aquel tiempo era muy difícil. Bueno, esta anécdota es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está lo que decíamos, lo de la manipulación. Ayer, ya diga, tú ya manipula, y eso es lo que está pasando. Alguna vez que ya cuál la verdad, ya cuál Eva no había en su hueve, esa página la llanta ya actúa, pero ape rejoare esa entonces eres manipula para la información porque nada de convenir y no. Por eso yo les decía que hoy en día los medios de comunicación que están más bien al servicio del poder, y a ver cómo vamos a hacer, ¿verdad? Cómo vamos a manipular de acuerdo a los intereses. Y normalmente, como ahora, los intereses que priman, queridos amigos, son los intereses económicos. Entonces siempre nos movemos un poco de acuerdo a eso. De ir y de. Pero algunas veces, por ejemplo, si es posible que aquí hay corrupción, que aquí hay esto, que aquí hay aquello, llevas de la medio de comunicación. Hamba eres y de veja porque do uy la soquete y nando toca y yo en bae. Entonces, oye, iba ahí ve otro vez porque no me he hecho la licitación o lo que sea. Así que son los medios, ¿entendí? Entonces iba ahí veinte. Anga emba ejo uno y una licitación, supeo ujina, entonces hambre. Omo por la baiteo. Dai por y la iba ahí a pensar, guay, esto y aquello, etc. A ver, otro entonces no toca ya siempre ver la tajada, o pega tú o desporchica. Se dan cuenta, queridos amigos, que la cuestión de la información es una de las cosas elementales y fundamentales en la relación. Por eso es que aquí el autor sagrado le dedica todo este capítulo. Esta mañana sobre esto,
pero para darnos a entender qué es lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros. Va a enseñarle a comunicar. Y en este sentido, cuando se le pone nada más y nada menos que en el pensamiento, ¿verdad?, de una reflexión religiosa a Hermes, de hacer esa hermenéutica, Hermes, que escucha a Zeus. Entonces tiene que haber una fidelidad total y absoluta, ¿verdad?, para llevar ese mensaje, ¿verdad? Y fácil página. Porque lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros reelaboramos, lo que por ahí a nosotros nos interesa, y entonces eso nosotros pues vamos y comunicamos. Es lo que sucede aquí con este soldado. Él trae, ¿verdad? Pero en este caso hay un mensaje manipulado. Lo que Joab, lo que él diga es como si el Señor le dijera, es decir, como que Joab le dijera, al rey. Si es un mensaje manipulado, evidentemente que él le va a narrar de esa manera, porque es algo soldado. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Después de robarse 61.000 kilos de plata del tesoro del templo, el rey Antíoco IV emprendió su retirada hacia Antioquía y dejó un ejército de 22.000 soldados bajo el mando de un cruel general llamado Apolonio, quien en su primer sábado en Jerusalén aprovechó la aglomeración de fieles, obvio, que celebraban su día sagrado, para masacrar a cientos de judíos, los asesinó. Y luego convirtió el recinto sagrado en un burdel en el que con sus hombres celebraba banquetes y orgías con prostitutas, obligaban a los habitantes a jurar fidelidad a sus dioses, a tomar parte en sus bacanales y a participar de las procesiones que realizaban en honor de Baco. Pero animados por el ejemplo de Eleazar, el escriba más venerable y sabio de la ciudad, que prefirió morir flagelado antes que renunciar a la fe de sus padres, paulatinamente los hombres se fueron llenando de motivos y con frecuencia desfilaban y desafiaban con valor y temeridad, como el caso de Judas Macabeo, que con otros 9 sediciosos emboscaban a los soldados y se refugiaban en el desierto. Entonces desafiaba a los invasores, que aunque reprimían con crueldad a los pobladores, en vez de amedrentarlos a ellos, eso estimulaba su rebeldía, y por eso crecía vertiginosamente el número de insurrectos y mártires, situación que se volvió un círculo vicioso, porque a mayor cantidad de sublevados era peor la sevicia con la que los esbirros de Antíoco castigaban a los indómitos israelitas. Esa brutalidad se puso de manifiesto cuando una madre y sus 7 hijos fueron conminados a comer carne de cerdo, que era prohibida para los judíos, y a adorar a sus dioses. Pero como se negaron tajantemente, los apresaron, y aunque los azotaron, se mantuvieron firmes, y con inusitada valentía el hermano mayor encaró al jefe de los verdugos diciéndole: ¿qué buscas o qué quieres de nosotros? Todos estamos dispuestos a morir antes que quebrantar las leyes patrias. Entonces, el enfurecido sátrapa, según se relata en el capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos, mandó poner fuego debajo de las sartenes y ollas, y cuando estuvieron encendidas, mandó a cortar la lengua del que había hablado en nombre de todos, desollarle la cabeza y cortarle las extremidades, mientras sus hermanos y su madre lo presenciaban. Una vez completamente mutilado, mandó echarlo al fuego y freírlo cuando todavía vivía. Al segundo le arrancaron el cuero cabelludo y luego le aplicaron igual tormento. Al tercero le sacaron la lengua y repitieron con él el mismo patrón de torturas que continuaron replicando con el resto de los valientes hermanos. Y cada uno, antes de morir, alababa a Dios, se enorgullecía de dar la vida por su fe y de paso todos amonestaban a sus verdugos para que se arrepintieran de sus conductas y reconocieran
al de Israel como el único Dios verdadero. Cuando le tocó el turno al menor, dada su corta edad, el sátrapa creyó que podía convencerlo a punta de salamerías, le prometió riquezas, cargos prominentes en el gobierno, mujeres y poder. Pero el muchacho, a quien su madre le había pedido que no renegara de sus principios, le respondió al verdugo: yo, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes patrias, pidiendo a Dios que muestre pronto su misericordia con su pueblo, y a ti, con tormentos y castigos, te obligue a confesar que solo Él es Dios. Y a continuación fue sometido a peores tormentos que los que sufrieron sus hermanos. Una vez muertos todos sus hijos, la madre también entregó su vida sin la menor queja y alabando a Dios. A estos mártires los conoce la historia como los santos macabeos. Por eso hoy, 25 de octubre, día de su festividad, pidámosle a los santos macabeos que nos alienten para proclamar el nombre de Dios, aunque por ello tengamos que dar la vida. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mis sueños y esperanzas, todo mi ser. De mí es para ti, Sagrado Corazón de Jesús,
Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 11, el versículo 23 del segundo libro de Samuel. Pero el mensajero le dijo, es que el enemigo se lanzó contra nosotros haciendo una salida a campo abierto. Nosotros los rechazamos hasta la entrada de la ciudad. Entonces estábamos viendo algunas cosas muy interesantes dentro de esta enseñanza y sobre todo de un aspecto también cultural, antropológico. Nosotros hablábamos que la puerta, decíamos que es el umbral del juicio. Y aquí entonces es donde los asuntos ocultos de David, porque ahora coina pea la hipotoma no hay nada soldado con Urias, ya la asunto oculto y el Sha'ar es el lugar donde se juzga. Bueno. Entonces es una ironía también, porque nosotros dice fuimos atacados, muy bien, fuimos atacados. Por eso nosotros Nagaf, es decir, reaccionamos, luchamos, les vencimos, hasta el Sha'ar. Son tres palabras claves aquí, ¿verdad? Gabar, Nagaf, Sha'ar. Con estas palabras está jugando en este versículo para darnos a entender que en este umbral del juicio es donde los asuntos ocultos de David, porque Homo Cañeseina, ya desde el comienzo, con sus planes que tenía no sé, ahora llega hasta el límite, ¿verdad? Esta teología simbólica de que toda puerta, todo ya representa la frontera de nuestra moral, frontera de la moral. Porque allí se hacía el juicio, ¿verdad? El rey pues se sentaba en el Sha'ar, a la puerta de la ciudad, para juzgar. Todo lo que pasaba, venía y le contaban su problema, para que el rey pueda juzgar y pueda poner orden y disciplina dentro de la ciudad, y para que pueda hacer justicia con los habitantes de la ciudad. Interesante, ¿verdad? Así también la teología simbólica de toda puerta representa esa frontera moral. Quien se acerca demasiado también al límite del mal, termina, queridos amigos, abriendo también el mal, porque aquí lo que está haciendo David, vamos a decirle David, porque es David el que está empujando a que Joab realice esta estrategia y que también después todo este ejército y estos soldados realicen, porque se dejan atacar, Gabar, prevalecen los otros, llegamos hasta el límite, pero llegamos, decíamos, hasta el límite del mal. ¿Por qué del mal? Porque el Sha'ar era el lugar más delicado para cualquier enemigo, cualquier ciudad. Porque entonces llamó a ende la pecha ante la rey, ¿qué? Luchata hasta el final. A Opebe entonces a poner la Urias y Catujala Omano. Entonces hoy a Opebe entonces, ella huella, a Opebe ya está 9 años. Bien para acá ya contra un ratoncito, entonces ya se llama para el resultado. Murió el soldado que vos querías. Upea la David por interesaje. Por eso decíamos, queridos amigos, que la retórica del triunfo parcial, porque es un triunfo parcial, cuando es el verdadero triunfo, cuando es por el verdadero triunfo, el que prevalecieron sobre nosotros y que nosotros ahora nagafe de ciña vencéis, hasta el Sha'ar, hasta la puerta, vea entonces, no tiene un sentido de verdadera victoria, porque moralmente ñandé ya perdés y na ubebe. Esto, queridos amigos, nos muestra también como enseñanza, ¿verdad? Que
la victoria aparente del hombre y la mirada de Dios. Hay una victoria aparente del hombre. Nagaf nosotros, rombo reculayo de ver, rombo un hello, rombo tecayo de ver, pero por dentro rombo disparar. Pero es aparente esta victoria porque muere este soldado y además no es solamente una muerte porque hay buenas intenciones de lucha y de triunfo, de un verdadero Nagaf. Después ya ve la verdadera intención, la intencionalidad de una lucha y de un pelear por conquistar esa ciudad de los amonitas. Sino que hay ahí algo oculto. Y ante ella hipotaña en ese bebéina o manos a Urias. Y es lo que sucede. Pero la mirada de Dios, queridos amigos, lo que parece un éxito humano, es una derrota ante Dios. Ahí está entonces la enseñanza verdadera. Porque pega tiene derrota ante Dios. Tu ya perdí y ya perdí. Y porque si uno examina la conciencia, más que los resultados que estamos teniendo aquí, el corazón aquí revela la verdadera victoria. Aquí nosotros encontramos la verdadera victoria, queridos amigos. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que este corazón que nosotros tenemos aquí, al revelar la verdadera victoria, nuestro corazón lo que quería era la muerte de este soldado. Añandé entonces a Bendicatuila ya hemos triunfado contra los amonitas, hemos llegado hasta el Sha'ar, hasta la entrada. Ahora entonces hubiese capturado un beula, ahora en bareteja lleva, rombo reculá con ave. Porque toda nuestra intencionalidad iba de una manera negativa, buscando simplemente la muerte de este soldado. Esto significa una derrota. Upe añadela ya ubicación añamoicero en nuestro contexto actual. Eso es matar al pueblo. Eso es matar a nuestra gente. Nosotros, ñambo reculá la pobreza, ñambo reculá, no sé. ¿A qué cosa ya añade? Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Eso es lo que tenemos que tener el sentido crítico. Ya guapilla calculaña, mañaña, enduja ya de mí. Estos son, queridos hermanos, mensajes maravillosos que nos trae la palabra de Dios. Por eso siempre decimos, ¿verdad?, que el libro de Samuel es un libro político, para políticos, es decir, para todos los que estamos al frente de la comunidad. Y que ya palmiña, mañamía, ya desde un sentido crítico. Si verdaderamente teníamos reculado en serio, o simplemente estamos haciendo cosas negativas para nuestra misma sociedad. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación